está avanzando en nuestro país el desarrollo sostenible? Le agradezco mucho a José Campillo García, presidente y director general de BL Grupo Consultor y extitular de Profepa, que nos acompaña hoy aquí en Mega Noticias. Bienvenido, José, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Magda. Es un gusto estar en tu programa y con tu auditorio. Cuéntanos, por favor, a ver, la Organización de las Naciones Unidas ha advertido ya en distintos momentos que tenemos algunos años nada más para poder pues tratar de parar o revertir la catástrofe ambiental. ¿Lo vamos a lograr? ¿Nos vamos a perder en la inacción? ¿Qué está pasando en este sentido? Bueno, sí, no, yo creo que llevamos un retraso en las metas a las que nos comprometimos en las metas del milenio y en la Agenda 3030. Yo creo que en ese sentido México va a quedar a deber en las tareas que tiene encomendadas y además de lo que estamos comprometidos, ¿no? Pero bueno, pues sí, vemos que estamos a punto de violar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Bueno, pues un convenio de esta naturaleza podría ser simplemente un agregado más a los incumplimientos que México pudiera tener en el ámbito internacional, ¿no? Ahora, Magda, a mí me gustaría un poco, cuando se habla de sustentabilidad o sostenibilidad, yo creo que para tu público sea útil una definición sencilla de qué es la sustentabilidad o sostenibilidad. Eh, yo diría que es el aprovechamiento de los recursos naturales, procurando o evitando su agotamiento, ¿no? En este sentido, creo yo que el deterioro ambiental que estamos sufriendo está muy relacionado también con la pobreza, con las necesidades básicas de la población, en donde en la medida en que la población marginada, en donde los que están por abajo que están en el nivel de pobreza, eh, empiezan a comerse los recursos que le rodean hasta agotarlos sin procurar su reposición, su sustentabilidad, por así decirlo. Entonces, si nosotros vemos el retraso que hemos tenido por diversas razones, una de ellas ha sido la propia pandemia, en cuanto al incremento del número de pobres, no solamente no estamos avanzando en el combate a la pobreza, sino que además estamos provocando un deterioro de nuestro medio ambiente. Entonces yo creo que ahí en ese sentido habría que relacionar las causas sociales y las políticas sociales en favor de la población más pobre relacionado con el deterioro del medio ambiente, ¿no? Causas Y sociales luego otro. relacionadas en este sentido. Perdóname, José, que te interrumpa. A ver, parte de los objetivos que ha planteado el gobierno federal y que lo sabemos inclusive ha sido uno de los estandartes de campaña por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, es el combate a la pobreza. Entonces, no se Sí. está combatiendo de manera integral, porque por lo que entiendo, a ver, nos dices, está perfectamente bien vinculado, se agotan los recursos, no hay forma de poderlo renovar y vemos este sector que principalmente tiende a consumirlos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Estamos fallando desde las causas de fondo. Bueno, sí, desde luego, y ese es el gran problema, ¿no? Es decir, cuando tú tienes una política pública en donde dices, bueno, vamos a combatir la pobreza y vamos a buscar la sustentabilidad, además vamos a cuidar la conservación de los recursos naturales. Ok, pero a ver, vamos a ver los recursos marítimos, por ejemplo. Si no tienes tú el respeto a las vedas o a las cuotas que se establecen para la extracción de productos pesqueros, evidentemente vas a empezar a agotar el recurso. Y esto es lo que está sucediendo en el Golfo de Baja California, está sucediendo en las costas del Pacífico, en donde cada vez merma más la captura de camarón y otras especies marinas, simplemente porque la gente tiene necesidad de seguir pescando, de seguir saliendo al mar, por razones de hambre y por razones de procurarse un recurso. Entonces, esta es la manera en que estamos nosotros agotando nuestros recursos marítimos. En el tema de materia forestal, evidentemente, bueno, el 70% de la madera que se consume en México tiene una procedencia ilegal. Pero ¿qué es lo que sucede? Que como la mayor parte está bajo la tenencia de la propiedad ejidal o comunal,
la gente no respeta las vedas, no respeta las concesiones ni los aprovechamientos, sino que saca la madera pues, para poder comer, para poder tener un sustento. Entonces, igualmente ahí nos estamos comiendo nuestros recursos forestales, pero no estamos reponiendo lo que estamos sacando del bosque, ¿no? Y la sustentabilidad en las ciudades, por ejemplo. Igualmente, ahí lo ideal es tener ciudades vivas, cambiantes, en donde vayas renovando la infraestructura, previendo el crecimiento futuro, planificándolo, ordenándolo, y hemos crecido desmedidamente. Hoy por hoy, alrededor del 73% de la población en México, conste que ya somos 130 millones de mexicanos, vive en las ciudades. ¿Y qué es lo que estamos haciendo con las ciudades? Pues que no está garantizada la sustentabilidad de ningún tipo, ¿no? Estamos viendo ahora el problema con la sequía que estamos sufriendo en diversas capitales y en estados agrícolas, en donde las ciudades no tienen el suficiente suministro de agua para la población ni para las más elementales necesidades. Entonces, Claro. si tú me preguntas, ¿avanzamos hacia el desarrollo sostenible? Yo te diría, no, al contrario, nos estamos comiendo nuestro medio ambiente, estamos comiendo nuestros recursos naturales y los está haciendo por varias razones. Una, principalmente, son los niveles de pobreza y la baja educación de la población. Y la otra es la falta de compromiso con las políticas públicas que en el Plan Nacional de Desarrollo para esta administración están plasmados los compromisos y se nos olvida que son vinculantes, que son obligatorios. Ok. Y frente a eso nos encontramos con noticias. Este 28 de julio, el jueves pasado, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático desapareció y sus funciones fueron absorbidas por la Semarnat. ¿Qué tiene que hacer Algo una grave. secretaría que es un brazo ejecutivo del presidente de la República con investigación, con levantamiento de censos, con investigación sobre nuevas tecnologías o tecnologías adversas al medio ambiente? El Claro. Instituto Nacional de Ecología era una gran institución, Dime, aglutinaba un gran número de expertos y de científicos y ya no está. Dime una cosa, Sí, José. perdón. Me queda claro que las políticas públicas están yendo en un camino errado. Lo vemos también, y lo comentabas justo al principio de esta intervención, bueno, también vemos el asunto en materia energética, ¿no? El país en donde está posicionado en este momento, en donde parece que estamos caminando en sentido totalmente contrario a lo que sucede en otros países que verdaderamente tienen como objetivo el lograr la descarbonización de cara al 2030, ¿no? Pero dentro de todo esto, pues también está perfectamente bien identificado que no nada más es un asunto de gobierno, de gobierno federal o de gobiernos estatales o municipales. También aquí la población tiene un papel importante. La pregunta es si se está teniendo liderazgo suficiente para poder transmitir ese sentido de urgencia hacia la población y que al mismo tiempo pues se empiece a actuar desde el ámbito individual. Bueno, pues mira, si se tuviera un sentido de urgencia, estaríamos... Hoy la noticia es que se revela el subsidio hacia las gasolinas de alrededor de 400,000 millones de pesos nada más este año y una cantidad muy semejante para el año próximo. Hoy el gobierno americano, el presidente Biden, da una noticia de recursos semejantes, sí, pero para favorecer la compra de automóviles eléctricos, para el cambio de electrodomésticos, para la adopción de energías, tanto para energía eléctrica Bien. como calentamiento de agua, es decir, hacia las energías solares o eólicas. Es decir, estamos actuando en sentido contrario a lo que está actuando el resto de, yo te diría que del mundo, ¿no? Y sobre todo del mundo avanzado. Estamos hablando de Canadá, Estados Unidos, Europa. Francia, por ejemplo, está adelantando su compromiso para la reducción de los gases con efecto invernadero y para la producción de energías renovables. España hace unos meses, por razones climáticas de otra índole,
prácticamente se abasteció del 100% con puras energías renovables y tiene la capacidad de instalarla para hacerlo. Y aquí, bueno, estamos viendo con desprecio este tipo de energías. Recuerdo, pues, con dramatismo, caray, la entrevista que le hacen al presidente López Obrador en Mexicali por el rumbo de la Rumorosa, en donde Así está es. parado con un indigente y le dice, viendo las aspas de estos generadores de energía, dice que cómo nos echaron a perder la vista, ¿verdad? Cómo nos echaron a Así perder el es. medio ambiente. Y el señor le decía, pues sí, no se ve bien. Dice, pues vamos a hacer algo al respecto. Ese pobre señor al que le preguntaba Así su es. opinión vivía en una Sí, cueva claro. con 40 perros. Esas son las consultas que se están haciendo, ¿no? Sí, Sí, y que a muchas la veces yo... larga y que a la larga, José, perdóname que te interrumpa, tienen consecuencias No, dime, graves, Magda. consecuencias que ya empezamos a ver, que ya empezamos a vivir y que al mismo tiempo el hecho de estarse negando a esta realidad pues nos está llevando también a vivir condiciones extremas, ¿no? Este costo del cambio climático que ya se comienza a sentir en diversas partes del país y que todo parece indicar que se va a agudizar si no se actúa a tiempo. José, desafortunadamente se nos acaba el tiempo, pero qué gusto de verdad conversar contigo. Siempre es un gusto estar con ustedes, Magda, y con tu programa y tu público. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Campillo García, presidente y director general de BL Grupo Consultor y extitular de Profepa.